Bueno, buenos días otra vez, bienvenidos a la clase 3 del curso de Química Inorgánica. Sí, espero la clase de ayer hayan podido ver la clase de ayer sin ningún inconveniente, sí, haya sido bastante didáctica, no haya sido aburrida y espero no haber ido tan rápido como creí. ¿Sí? Cualquier cosa, si ya después de esta semana pueden mandar sus comentarios o alguna sugerencia con respecto a así se entiende, si no se entiende, si voy muy rápido, para tratar de yo mejorar lo más que pueda, dado que no puedo interaccionar con ustedes en forma virtual mientras estoy haciendo la presentación, ¿sí? Bien, la clase número 4, sí, seguimos la unidad 2, átomos, enlaces químicos y moléculas, y los temas de esta unidad, de este tema, la bibliografía puede ser capítulo 8 y la sección 23.5, el capítulo 23 del libro de química. El tema de hoy se llama moléculas y enlace químico, ¿sí? Como estamos de la molécula y diferentes tipos de enlace y estructura. Los átomos se encuentran interaccionando entre sí, ¿sí? Y rara vez se encuentran aislados, ¿sí? Lo más frecuente es que tiendan a unirse unos a otros, ya sea igual o diferentes, para formar partículas más estables. Partículas más estables, ¿sí? Hace referencia a lo que se denomina las moléculas. Y una molécula es la partícula más pequeña de la materia que puede encontrarse en forma libre, ya sea formada por uno, dos o más átomos, ¿sí? Estas moléculas pueden ser simples, ¿sí? Es decir, que están constituidas por átomos del mismo tipo, monoatómicas, biatómicas o poliatómicas, ¿sí? O compuestas que están formadas por átomos distintos. Pueden ser diatómicas o poliatómicas. Creo que en la parte práctica hay ejercicios sobre algunos tipos, por eso no les doy ejemplos, ¿sí? Si quieren algún ejemplo, pueden ir al capítulo del libro correspondiente que les mencioné, ¿sí? Al capítulo 8, ¿sí? Y pueden encontrar bastantes ejemplos sobre esta clasificación. ¿Sí? ¿Cómo es una integración? Bueno, acá lo que vamos a ver es los diferentes tipos de enlaces, ¿sí? Esto ya lo vimos en el curso de ingreso, ¿sí? Hacer un repaso y vamos a introducir algunas cositas nuevas. La unión iónica, ¿sí? Es aquella tipo de enlace que se da entre un metal y un no metal, implica la formación de iones, por eso unión iónica, ¿sí? Recordando, ¿sí? Los enlaces iónicos involucran la formación de iones. Los iones en las partículas cargadas. Si ganan electrones quedan cargados negativamente, si tenemos lo que son los aniones, o cargados positivamente, si perdían electrones quedan cargados positivamente y eran lo que se denomina cationes. ¿Sí? Generalmente los átomos al principio están sin interactuar y después, al interactuar, sí, tienden a tratar de completar su último nivel con 8 electrones, ¿sí? La regla del octeto. En este caso, a este es más fácil que pierda ese solo, ¿sí? A que gane 7. En cambio, este tiene 7, ¿sí? Es más fácil que gane 8. Este que perdió queda cargado positivamente, ¿sí? Es un cation y el otro ganó ese electrón, que está en verde, queda cargado negativamente. Ahí tenemos la formación de ion, ¿sí? Para representar los diferentes tipos de enlaces, ¿sí? Iónicos o covalentes, ¿sí? Usamos estructuras de Lego, ¿sí? Donde representamos, ¿sí? El símbolo del elemento químico con únicamente los electrones más externos, es decir, los electrones de valencia. En el caso del sodio tiene 1, el cloro tiene 7. Posteriormente, cuando se enlaza sin enlace iónico, el sodio pierde un electrón, queda cargado positivamente y el cloro lo gana. O sea, lo representamos ahí entre corchetes, ponemos la cara. Ya cuando veamos enlaces covalentes, vamos a ver cómo son las estructuras de Lewis para los enlaces covalentes. Con respecto a algunas propiedades interesantes de los compuestos iónicos, y estos son sólidos cristalinos, ¿sí? En el caso, fíjense, el cloro de sodio son granitos de sal, un sólido cristalino, presentan puntos de fusión elevados, son solubles en agua, no conducen la electricidad en estado sólido, es decir, si ustedes quieren conducir la electricidad
electricidad a través del azar no van a poder. En cambio, sí, son buenos conductores de electricidad en estado líquido. Si ustedes tienen el agua y le agregan y disuelven sal, esa solución puede conducir la corriente. Bien, el otro tipo de unión son la unión covalente, ¿sí? Donde se unen dos no metales entre sí y no hay transferencia de electrones, ¿sí? Se unen compartiendo pares de electrones hasta llegar a saturar su nivel más alto. Un ejemplo, ¿sí? Es el agua, se une el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? A su vez, cada unión covalente se puede representar con una línea, ¿sí? Y está indicándose que se compartió un par de electrones. Las propiedades de los compuestos covalentes sí son un poco contrarias a lo de los compuestos iónicos, ¿sí? Tienen puntos de fusión y ebullición más bajos debido a que las fuerzas entre las moléculas son débiles, ¿sí? No conducen a electricidad ya que no hay cargas ni electrones libres, por eso se los conoce también como aislantes, y se disuelven en sustancias con su misma polaridad, es decir, si es no polar se va a disolver, compuesto covalente se disuelve en disolventes apolares y en polares cuando sea polar. Esto va a ser por ahí muy importante, esta propiedad, cuando veamos en química orgánica los diferentes compuestos. A su vez, como mencionábamos recién, los enlaces covalentes, ¿sí? Cada unión de enlace covalente representa con una línea. Se comparte un par de electrones. Estos enlaces covalentes existen en diferentes tipos, ya sea simples, dobles o hasta incluso triples. Es decir, que se están compartiendo 1, 2 o hasta 3 pares de electrones. Y existe un caso especial, ¿sí?, de la unión covalente que se llama unión covalente coordinada o dativa. Este tipo de enlace es un enlace covalente, pero sin transferencia de electrones, ¿sí? Y el par de electrones que se comparte solo lo aporta uno de los átomos, aquel átomo que tiene pares de electrones libres, ¿sí? En el caso del azufre, si hacemos estructura de Lewis, tiene 6 electrones de valencia, al igual que el oxígeno. Comparte dos pares de electrones con oxígeno y ahí cada oxígeno ya tiene 8 electrones. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo enlazamos los otros dos oxígenos? Y bueno, al azufre le sobran pares de electrones, ¿sí? Y se lo cede ¿a quién? A los elementos, como que le presta, porque está simbolizado con una flecha, un par de electrones a un oxígeno y otro par de electrones al oxígeno, ¿sí? Y cada unión covalente suele representarse con una flecha. Siempre la flecha apunta al elemento más electronegativo, porque es como quien atrae el par de electrones hacia él. La unión metálica, ¿sí?, es el tipo de enlace que se da entre metales propiamente dicho. A su vez ocurre que los metales tienden a ser fácilmente electrones y forman iones positivos, y los iones quedan unidos, ¿sí?, por electrones libres que circulan entre ellos. Este tipo de unión se da únicamente para metales y se conoce además como la teoría del mar de electrones, ¿sí? Una mayor detalle de explicación sí va a estar en el libro, sí, para quien lo necesite. A su vez existen diferentes, ¿sí? Existe una representación del tipo de enlace, el tipo de estructura, si es iónica o una molécula, y un ejemplo de la estructura, ¿sí? Y a su vez algunas propiedades. En el caso, por ejemplo, los enlaces iónicos le dan una estructura de red iónica, estructura cristalina que se conoce. Generalmente son estructuras muy bien, son estructuras tridimensionales, ¿sí? Pueden ser cúbica, hexagonal, a depender del tipo de la estructura iónica, ¿sí?, algunas de sus propiedades. En cambio, los enlaces covalentes pueden ser
diferentes tipos, moléculas simples como metano o moléculas más grandes como el diamante, ¿sí? El tipo de enlace y la estructura dependen de la molécula en particular. Y por último vamos a ver un concepto importante, estado de oxidación, que lo vamos a utilizar para cuando veamos la parte de formación de compuestos. ¿Y qué es el estado de oxidación? Se lo conoce como número de oxidación y es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto terminado. Este número de oxidación puede ser positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a captarlos, y negativo cuando gana electrones o los comparta con un átomo que tenga tendencia a cederlos. El estado de oxidación sí es el número que nosotros ponemos ahí. Por ejemplo, en el caso del oxígeno sería el menos 2. ¿Sí? Entonces, repasando lo que vimos, ¿sí? Acá terminaría el teórico. Entonces, repasando, ¿sí? Para atrás. Sí, parece un poquito cortita, pero todo esto ya lo vimos en el curso de ingreso, ¿sí? Más que nada, refrescarlos un poco, ¿sí? Entonces vimos lo que es una molécula, ¿sí? Los tipos de moléculas, simples y complejas, y los diferentes tipos de enlaces químicos, ¿sí? La unión iónica, cómo vimos estructura de Lewis, cómo representar, si van a hacer varios ejercicios, ¿sí? En la parte práctica sobre este tema, propiedades de compuestos iónicos, el enlace covalente, con las propiedades del enlace covalente, introducimos, ¿sí? El enlace coordinado o adativo, y por último vimos la unión metálica y algunos ejemplos de cómo relaciones, tipo enlace, estructura y su estructura tridimensional. Bien. Y por último, introducimos el concepto de estado de oxidación, que lo vamos a utilizar cuando hagamos tengamos la clase de formación de compuestos, ¿sí? Cualquier duda que tengan, ¿sí? Recuerden que esta información la pueden encontrar sobre el tema que es de la clase. Esta clase está en el capítulo 3 y parte en la sección 23.5 del capítulo 23. ¿Sí? Cualquier duda que tengan les puede hacer. Recuerden que el viernes sí tienen un foro de discusión sobre preguntas de los trabajos prácticos, y cualquier inquietud que tengan, que no sé, no pueden entrar o algo no les llega, avísenos si lo incorporamos a la plataforma o vemos cuál es el mecanismo que podemos emplear, ¿sí? Cualquier consulta que me informen, y si no, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Buen fin de semana, saludos.